doctora Luisa Fernanda Vega Orduz, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Guajarí. Su trabajo se ha enfocado en el estudio de las sabanas tropicales y las planicies inundables, las especies que allí habitan y sus flujos de agua, energía y nutrientes. Actualmente se dedica a la ecología aplicada para proveer soluciones basadas en la naturaleza y el conocimiento local y la ciencia, para avanzar conjuntamente hacia un desarrollo sustentable. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días, profesor Fabio. Buen día, doctora Luisa. Muy buenos días, qué gusto volverlo a ver. Gracias, qué rico estar contigo. Muchas gracias por apoyarnos con esta cátedra y con todo tu conocimiento. Muchas gracias. Pues a ustedes muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esto que tengo para compartir el día de hoy. El tema de hoy hace referencia a la ecología de planicies inundables. Vamos a hablar sobre los conceptos, cómo se ve esto en la práctica y las lecciones aprendidas de conservación y restauración de muchas partes del planeta, inclusive dentro del país hay unos ejemplos muy bonitos respecto a esto. Entonces, comencemos. Las planicies de inundación son un área plana o llana que se encuentra cerca a los ríos y que tiene una interacción constante con los ríos. Entonces, si nos damos cuenta, su propio nombre lo dice. Es una planicie y se inunda frecuentemente. Y normalmente las inundaciones tienen diferentes orígenes, pero el principal, y en el caso de nuestros ríos tropicales como el río Grande de la Magdalena, el Amazonas, el Orinoco, pues está causada por esa creciente del río. Y la creciente del río pues está causada por diferentes factores que ya vamos a ver. Entonces, algo que me gustaría es que si tienen preguntas, por favor levanten la mano y las vamos resolviendo. Así me parece más dinámico para no dejarlas al final y que de pronto se puedan olvidar. Entonces, planicies de inundación hay a lo largo y ancho del planeta, donde existen ríos, y aquí nosotros vemos un ejemplo, el río Non en Mongolia, ¿sí? Entonces, existen, como les explicaba, diferentes naturalezas de por qué los ríos se inundan. Por ejemplo, el deshielo en el río Rin causa la inundación. ¿Y qué es tan particular de esta inundación? Que sucede en los ríos no regulados. Los ríos regulados también inundan, pero ya no se deben a causas naturales, sino, por ejemplo, a la construcción de diques y presas. Entonces, estos ríos que son no regulados y que siguen con sus pulsos naturales de inundación, tienen una ecología muy interesante y esa inundación trae o dispara una serie de procesos ecológicos. Entonces, en este caso, en el río Non en Mongolia, la inundación se da por lluvias de verano. En otros casos se da por deshielo o en nuestros casos también ya lo vamos a ver por inundación. Esta es una imagen del plano de inundación del río Amarillo en China. Entonces, nosotros aquí estamos viendo también una topografía que va a ser importante y que va a determinar ese concepto, ¿no? De planicie de inundación. Entonces, nosotros vemos dónde está ubicado el río Amarillo en la China, es decir, que ya está fuera de las zonas tropicales. Y ahora nosotros pasamos a diferentes conceptos de cómo funcionan los ríos. Entonces, a lo largo de que se ha estudiado la ecología de los ríos, se ha tratado por diferentes científicos de explicar el concepto que mejor reúne las características ecológicas de un río. Entonces, se ha hablado del concepto de zonas de peces, se ha hablado del concepto del continuo de río, del pulso de inundación, del modelo riverino de productividad y del modelo ecosistémico de productividad o síntesis ecosistémica. ¿Sí? Entonces, yo quiero que vean estas imágenes acá y se las guarden un poco, porque finalmente el primer concepto lo que hace referencia es a que el río funciona ecológicamente de acuerdo a las zonas en las que encontramos determinadas especies de peces que tienen, digamos, una alimentación o una ecología particular. De esta forma, este concepto se conecta un poco con el concepto de río continuo, y el concepto de río continuo nos está diciendo que allá arriba en la cabecera
entra, porque el bosque es cerrado en la cabecera, un material grueso, mucho más grande que el cauce del río, y luego va llegando a medida que el cauce se va anchando y la distancia entre el bosque se va haciendo mayor, ese material es más particulado, hasta hacerse muy pequeño. Y entonces por eso se llama concepto continuo, y es que vamos perdiendo tamaño en las partículas y quienes ecológicamente están trabajando o alimentándose sobre esas partículas. Luego tenemos el concepto de pulso de inundación, que es el que vamos a ver más adelante y que creemos que en la ecología moderna de los ríos tropicales, en nuestros ríos, es el que más se ajusta, sobre todo en la parte baja de los ríos cuando llegamos a las planicies. Luego tenemos el concepto de productividad del río, que nos está hablando de las zonas donde se produce, y luego el modelo de donde se produce el alimento y la energía. Y luego estamos hablando finalmente del concepto de ecosistema, de síntesis riverina de ecosistemas. Y es que ya nosotros no vemos el río como un todo, sino como pequeñas fracciones donde están sucediendo diferentes procesos a lo largo del río. Entonces, todos estos conceptos han sido, aquí nosotros podemos ver el resumen de cada concepto, que era lo que les contaba con la imagen. Sin embargo, digamos que lo que hace más importante a la ecología de nuestros ríos, todos estos conceptos de alguna manera son válidos y describen lo que sucede en la ecología de los ríos. Lo que tenemos que ver es, de acuerdo a nuestros ríos y a nuestra realidad, cuál de ellos puede ser más importante o determinante en los procesos ecológicos. Y por eso nosotros hablamos del pulso de inundación, ¿sí? Y sobre todo para la parte baja y media y baja de los ríos. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a presentar hoy el pulso de inundación. Este concepto de pulso de inundación fue escrito por el profesor Jung en 1989, y este concepto fue desarrollado a partir de las observaciones que él había realizado en el río Amazonas. Entonces, en este momento es cuando se pasa de la práctica a la teoría, porque en la práctica y en la evolución de las comunidades ya existía ese concepto. Por eso yo aquí digo que toda una vida de existencia en el ADN de las comunidades biológicas y adaptaciones de las formas de vida de los pueblos ribereños. Sin embargo, es un recién llegado a la ciencia fuera de los papers y más recién nacido en las políticas y en los proyectos de desarrollo, pero es a buena hora llegado, y realmente conozco ya procesos en los cuales las políticas, o por lo menos la información que va a dirigirse a la consulta a los científicos, que va a dar origen a esa política, ya pregunta sobre, explíqueme el pulso de inundación para ver cómo hacemos la política. Entonces, es muy interesante que ya lo estemos teniendo en cuenta, porque eso nos permite quizás tomar unas decisiones más sabias sobre cómo manejamos nuestros recursos hídricos y nuestros ríos. Entonces, ahora entendamos un poco mejor qué significa y qué causa el pulso de inundación. Entonces, ¿hay alguien que tenga una idea sobre qué causa el pulso de inundación y la quisiera compartir? Aquí, alguien levantó la mano. Hermes. Sí, muy buenos días, doctora Luisa. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, les hablo desde acá, desde Soledad, el departamento del Atlántico. La verdad que el pulso de inundación, o sea, el tema que está tratando, es extremadamente importante, sobre todo en las zonas extremas bajas. Vemos cómo, o sea, propiamente sin proponérselo, se construyen unos diques laterales al lado y lado del río, así como sucede acá en toda la longitud del departamento del Atlántico, y en la parte frontal, o sea, el departamento del Magdalena, donde se construyeron unas vías, que esas vías laterales por toda la orilla del río significan unos terraplenes. Esos terraplenes significan, o sea, un control del llano de inundación y una extensión de las áreas agrícolas o de las áreas útiles
en cada uno de los departamentos. ¿Qué ocurre? O sea, que la parte se cercena el llano de inundación y de todas maneras el río viene reclamando su área inundable, su área normal. Así tenemos, por ejemplo, que la afectación que hay sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta termina siendo directamente proporcional a la construcción de esa vía, por el lado del Magdalena, por decirle algo. Entonces, cuando ahí se tenía, o sea, que sobre una población, o sea, de Salamina a Pibijay, había que atravesar, o sea, más de 20 puentes porque había un sinnúmero de caños y eso ya no ocurre, o sea, porque todo está tomado, o sea, todos son grandes fincas, grandes áreas de terreno, áreas ganaderas, que entonces en la parte, eso ya no se inunda. Pero ¿qué se ocasiona? O sea, que la parte de la construcción de esos terraplenes, vuelvo y repito, ha significado, o sea, que las poblaciones ribereñas entonces estén a un nivel más bajo que el nivel del río. Entonces, cada vez recibe más sedimentación, el río termina perdiendo su cauce. Eso en el sentido macro, o sea, del río Grande. De todas maneras, el río rompe por donde sea, o sea, porque está reclamando, vuelvo y repito, su llano de inundación, lo que usted denomina el curso de inundación o el acuñar ese término. En menor proporción, ya digamos referido a lo que es, digamos, por decirlo menos, en una parte del arroyo Grande o León, que es un arroyo, o sea, que discurre hacia el Océano Atlántico, pues tiene un llano de inundación, tiene unos humedales que la corporación de la CRA, o sea, de acá del Departamento del Atlántico, desconoce. Ahí se dan unas circunstancias de una formación de suelos, o sea, de arcillas expansivas y que ocasiona, o sea, una infiltración de agua subterránea, o sea, que da entonces una circunstancia de riesgo de lo que está, o sea, de la población asentada en esa área de inundación. Así tenemos que en los puntos, digamos, elevados de precipitación, entonces se presenta una inundación en todo el llano de inundación, o sea, los picos de precipitación, entonces terminan significando una inundación en todo el plano aluvial. Igual ocurrió, o sea, en lo que se da, o sea, lo que se denomina, o sea, la parte del colapso de la vía al mar. Eso está, o sea, ya sobre un arroyo en particular, que es el Arroyo Grande o Arroyo Juan de Acosta, que reclama propiamente su llano de inundación, o sea, pero por no estar limitado a un área concreta de un puente, entonces esa presión de agua pues dañó propiamente la bancada y terminó colapsando la vía al mar, o sea, porque no hay una previsión, digamos, de ese llano de inundación, de esa necesidad, o sea, de evacuación al nivel donde se construye ese terraplén por la vía que se hace, entonces eso termina colapsando tarde que temprano. No, quería hacer esa acotación sobre la parte de lo que se limita ese llano de inundación y después entonces vienen las grandes inversiones del Estado, o sea que a medida que baja la inundación entonces ocasiona problemas en un lado, ocasiona problemas en el otro, así como vemos, o sea, que la parte, digamos, del río Magdalena, a medida que baja ese grueso de inundación, entonces ocasiona más problemas aguas abajo. Gracias, muy amable. Hermes, muchísimas gracias. Ha mencionado un montón de cosas que son muy importantes y que nos van a servir para cosas que vamos a ver más adelante y que ratifica lo que hemos visto inicialmente, esta introducción al pulso de inundación. Entonces, ¿qué sucede? Como lo mencionamos, usted acaba de hablar de una serie de fenómenos que suceden en el río y que están interrelacionadas con dinámicas sociales que terminan
situaciones adversas para las poblaciones ribereñas y también para las comunidades. Entonces, digamos que lo que hablamos es de la problemática cuando no se comprende el pulso de inundación. Y el pulso de inundación, todos los pueblos ribereños que son afectados por este fenómeno lo comprenden, lo sienten, lo viven porque marca la brisa, marca la lluvia, marca un montón de situaciones naturales. Digamos, en mi experiencia particular en la cuenca del Orinoco, marca la brisa y uno dice, está la brisa veranera, sí, entonces está marcando la llegada de las lluvias y el descenso de las aguas y la liberación de los playones para la agricultura. Seguramente estas mismas marcas, sea de viento, de sol, suceden en el Magdalena también. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo como tal, el pueblo ribereño, comprende el pulso de inundación. Se genera el concepto es para poder transmitir el conocimiento para aquellas personas que no lo viven, es decir, que no lo tienen interiorizado, sino que lo aprenden desde la teoría, como por ejemplo los tomadores de decisiones. Sí, entonces muchas de las obras que usted menciona seguramente se realizaron porque en el momento en que se realizaban no se comprendía que el río no es solamente el canal central, sino que el canal central tiene una serie de órganos vitales, por decirlo así, que son esos humedales y ese pulso de inundación que sucede. Esos humedales son como los órganos y el pulso de inundación es como si nos tomáramos en nuestra muñeca aquí, en nuestra muñeca el pulso. Entonces, es como todo un sistema vivo interdependiente. Entonces, vamos a continuar y lo que nos comentaba Hermes es más que todo las problemáticas cuando no se conoce el pulso de inundación. Sin embargo, ¿qué es lo que genera ese fenómeno al que le llamamos pulso de inundación? Entonces, tenemos dos causas principales. Una son las lluvias. Entonces, si nosotros vemos en la diapositiva, en la parte de abajo, en la gráfica, dice lluvia, rainfall en milímetros, perdón por el anglicismo. Y entonces, ahí tenemos la parte que nos está mostrando cómo llovió y encima tenemos el nivel del agua para un humedal de un afluente del río Orinoco. Entonces, esto es sencillamente medido con una regleta a lo largo de los meses de varios años y veíamos cómo iba cambiando el agua. Si se dan cuenta, pues esto es un humedal, es decir, que llega a nivel cero, tiene estación completamente seca. Esto no pasa en muchos humedales del Magdalena, ni del Orinoco, ni del Amazonas. Ellos no tienen nivel cero porque son cuerpos de agua profundos, pero sí tenemos una variación gigante en la profundidad del agua. Esta es una variación pequeña porque estamos hablando de un humedal pequeño. Sin embargo, lo que es importante aquí ver es que la lluvia sucede comienzan las lluvias en marzo más o menos, abril, y nosotros estamos teniendo como un mes de desfasamiento entre la estación seca y las lluvias. Es decir, que de diciembre a febrero es cuando tenemos esta parte más seca del año, no nos llueve, y sin embargo de febrero a abril es cuando el humedal permanece sin agua y vuelve a llenarse hasta mayo. Entonces, una de las causas de los pulsos de inundación principal son las lluvias. Las lluvias causan este fenómeno y entonces, según donde esté ubicado nuestro humedal respecto a esas lluvias, respecto a las lluvias que normalmente van a suceder en la cordillera y abajo en el pie de monte, según cómo sucedan estas lluvias y donde estemos midiendo, pues puede que el humedal se llene o el río casi al mismo tiempo que con las lluvias, o en el caso del Amazonas, vamos a recibir la creciente meses después de que están sucediendo las lluvias en otra zona de la cuenca. Entonces, pensemos que algo que nos causa esa inundación son las lluvias. Y luego, otro aspecto muy importante que veíamos al inicio es la topografía. Sí, nosotros tenemos áreas torrenciales en las montañas, pero nosotros donde va a suceder la inundación es donde la topografía es más plana, entonces en los piedemontes y llanuras, ¿cierto? La depresión momposina, cuando se nos acaba ya la cordillera y el Magdalena se extiende hacia el Caribe por una llanura. Entonces aquí nosotros lo tenemos de lado y lo tenemos de frente. Y básicamente estas inundaciones van a suceder en el curso medio y curso bajo.
Y de asimismo, los ríos al llegar a esta parte, al piedemonte y a las llanuras, tienen una forma. Normalmente en los piedemontes se les llaman anastomosados. Ellos ahí generan islas que están en constante movimiento, estas islas, porque viene arrastrando material sedimentario grueso y pierde esa velocidad del agua. Y entonces allí empieza a depositarse el material más grande y todo el tiempo se están haciendo islas, ¿sí? Y luego ya avanzan hacia las llanuras de forma muy sinuosa, tratando de buscar las zonas de menor resistencia para poder avanzar. Es decir, que en la zona media y baja o piedemontes y llanuras es donde nos suceden esos planos de inundación. Bueno, entonces en cualquier momento, cualquier pregunta, levantan la mano y nos detenemos a explicar mejor alguna cosa que surja una inquietud. Listo. Entonces, ¿cuáles son las características del pulso de inundación? Ya vimos que es causado principalmente por las lluvias y la topografía, aunque existen fenómenos ecológicos. Por ejemplo, en el caso del Pantanal brasileño, allá se forman tales islas de plantas acuáticas, de buchones, la familia Pontederiaceae, ¿sí? Los paticos de agua, buchones, ¿cómo más se le llama? Bodales también se les dice. Bueno, entonces eso genera tal cantidad de biomasa que llega a taponar las salidas de los canales y actuar como un dique, como una represa y generar una inundación aguas arriba. Carmen tiene una pregunta. Carmen, cuéntanos. Aquí en la costa atlántica le llamamos taruya Las a los tarullas. buzones de agua. Sí. Exacto. Entonces, todos sabemos que las tarullas cuando son invasoras, no es nuestro caso porque aquí son plantas naturales, pues constituyen un problema de biomasa terrible y que llegan a secar los cuerpos de agua o a cubrir completamente el espejo. En los sitios donde son naturales, como es el caso de nuestros humedales o en el Pantanal brasileño, que se producen con una hoja de este porte, o sea, como así, como de 10 centímetros. Allá se forman unos tapones gigantes. Y entonces, ¿qué sucede allí? Allí actúan como un dique y llegan, no con la misma nivel de la topografía o las lluvias e influencia del pulso de inundación, pero pueden generar inundaciones aguas arriba por taponamiento. Entonces, lo que vimos son como las causas principales y ahora vamos a pasar a las características ya del concepto. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué es lo que le está aportando agua a ese pulso de inundación? Entonces aquí la doctora Ricaurte, con el apoyo del profesor Jung, en una publicación que se realiza desde Colombia en el año 2016, cuando el Instituto Alexander von Humboldt clasifica los humedales de Colombia, ellos de una manera jerárquica clasifican los humedales y parte de la clasificación de estos humedales de Colombia está dado por cómo es ese pulso de inundación de esos humedales. Sí, entonces se categorizaron como costeros y aguas interiores, en aguas interiores andinos, orinocenses, amazonenses, y a su vez cómo les está sucediendo la inundación, cómo les llega el agua a estos humedales, y ahí es donde se definen las características de este pulso de inundación. Entonces, las características del pulso de inundación, primero es quién le está dando el agua, ¿sí? Lo segundo es cómo sucede. La frecuencia ya lo vamos a ver más adelante. Luego la amplitud, la duración y la predictibilidad. Para que nos sea más fácil comprenderlo, lo vamos a ver acá con una gráfica. Este es un modelo de pulso de inundación de una sola joroba, es decir, monomodal, es decir, solamente una época de lluvias al año. Y estamos viendo que en esta zona los meses secos son enero, febrero, marzo. Hay zonas que no, por ejemplo, en el Amazonas sucede al contrario. Entonces, estamos viendo cuándo es la época que está más seco el nivel del agua, cuándo sucede la entrada, la inundación y la salida. Este es un modelo que no corresponde a ningún lugar en particular, bueno, corresponde a la cuenca del Orinoco, pero es sencillamente un modelo. Si ustedes ven aquí, nosotros no tenemos medidas de profundidad. Es solamente un modelo para poder explicar. Entonces, ¿quién le está aportando agua a este modelo? Puede ser pluvial, que es el que veíamos como más importante. Torrencial, puede ser estas avalanchas que nos llegan de montaña. Fluvial sucede cuando el río, y ustedes que entran con canoa a los ríos me van a decir, me van a dar la razón,
Cuando nosotros vamos de un río más pequeño y le vamos a entrar a un río más grande, en ese momento que entramos de este río pequeño al río grande, tenemos que hacer una fuerza mayor en el remo para poder vencer, si no nos quedamos dando vueltas ahí en la confluencia. ¿Eso qué quiere decir de régimen fluvial? Quiere decir que un río de mayor orden, que carga más agua con mayor fuerza hidráulica, represa al que le va a desembocar, con su misma agua lo represa, inclusive le puede ir aguas arriba cuando los ríos son de diferentes colores porque recorren cuencas con diferentes características geológicas. Ahí es muy, muy bonito verlo, ¿sí? Porque inclusive un río, podemos ver cómo el color del agua se mete en el loto cuando está muy crecido. Entonces eso es un aporte de régimen fluvial. Régimen mareal, y las personas que están en la parte baja del Magdalena lo conocen mejor, tiene que ver cuando es el mar quien entra hacia el río y represa las aguas del río. Y régimen de aguas subterráneas, pues muchas veces es cuando esa inundación se alimenta de acuíferos que afloran y generan una inundación. Entonces eso es quién le puede aportar agua a ese pulso de inundación. Lo siguiente es la frecuencia, y hablábamos de qué es monomodal, bimodal, polimodal. Aquí tenemos una joroba, es decir, monomodal. ¿Pero qué es eso? Sucede que dependiendo de donde nos encontremos, la estación lluviosa puede suceder en un bloque, es decir, de abril a noviembre, por decir algo. Hay zonas donde suceden dos bloques. ¿Y qué quiere decir? Que podemos tener lluvias de febrero a mayo, con 2 meses secos, junio y julio, por decir algo, y volvemos a tener lluvias de agosto a noviembre. Entonces, esas lluvias, si nuestro pulso de inundación es alimentado por lluvias, ese pulso de inundación va a tener dos jorobas o varias jorobas, independientemente de donde le llegue el agua, si de pronto está asociado con las mareas o con los torrentes montañosos. Lo que es importante saber es monomodal, bimodal, polimodal, es cuántas jorobas tiene nuestro pulso de inundación, porque nos está marcando los tiempos de agua, el agua que va a estar. Y acuérdense que esta agua, si bien es alimentada por agua lluvias, yo lo estoy midiendo es en profundidad. Es decir, es agua que empiezo, no a la lluvia la sentimos primero en la cabeza, en los hombros. Esta es agua que siento con los pies. Estoy hablando de profundidad, agua sobre la tierra, inundación. Entonces, lo que es importante aquí saber de la frecuencia es cuántas jorobas tiene, y polimodal es como si lo que yo les presentara aquí es un electrocardiograma, ¿sí? Tiene muchas puntas así. Y eso es, por ejemplo, es muy normal en los ríos de bajo orden, que con bajo orden quiere decir ríos pequeños, corrientes, que con cualquier aguacero se inundan. Aquí la gente dice, ese caño es tan pequeño que cuando la vaca se le orina aguas arriba, el río se inunda. Entonces, esos son los polimodales, los que más bien parecen un electrocardiograma con muchos picos. Bueno, entonces continuemos acá. La amplitud. La amplitud, si bien los científicos no dicen qué es una amplitud alta o cuánto significa alto en metros y cuánto significa bajo en metros, pues se toma como referencia alta los mayores ríos con su mayor amplitud. Entonces, amplitud, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan alta es mi joroba? ¿Cuál es la diferencia en el nivel de agua en el punto más alto de la inundación y en el punto más bajo de la inundación? Entonces, digamos que una amplitud alta la podríamos tener en la parte baja del río Amazonas. Eso es como lo que yo tomo como referencia, porque los científicos en sí no nos dan altos son tantos metros de diferencia, medio es tanto, bajo es tanto, no. Entonces yo digo, pues máximo Amazonas. Y bajo son nuestros caños o pequeños humedales. Listo. Entonces sigamos con otras características del pulso. La duración. Es muy importante la duración, y eso está asociado a la predictibilidad. Que sepamos cuánto tiempo esa tierra va a estar bajo agua, ¿sí? Y es importante aquí que veamos que las inundaciones, desde un punto de vista quizás político, no ecológico, de desarrollo urbano, la inundación es vista como un aspecto negativo, como una tragedia, como un fenómeno ambiental negativo. Sin embargo, en muchas zonas la inundación es un proceso absolutamente natural. Los pueblos se han desarrollado como pueblos
anfibios, recordemos a los sinú y recordemos que las grandes civilizaciones del mundo se han desarrollado en las planicies de inundación. Y ahí viene un tema que tocó importantísimo, Hermes, y es porque esas inundaciones deben suceder porque son parte de la dinámica natural del río, pero además están asociadas a traer agua con peces y retirarse y dejando tierra con nutrientes, donde son aptas para la agricultura de ciclo corto antes de que nos vuelva a llegar la siguiente inundación. Entonces, aquí, respecto a eso, viene la importancia de conocer cuánto va a durar esa inundación, ¿sí? Si es de larga duración, si es de corta, si es predecible o impredecible. Entonces, cuando estamos en un sistema predecible y sabemos que se nos van a liberar los playones para la patilla, pues entramos a cultivar patilla. Pero si luego arriba nos ponen una represa y el sistema se vuelve impredecible, pues yo ya no puedo tener ese sistema productivo. Lo mismo le pasa a los peces, ¿sí? Cuando los peces ven que el agua está descendiendo o subiendo según la ecología de ellos y que es hora de desovar, ¿sí? De ir a poner sus huevitos y resulta que esto se me vuelve impredecible porque las actividades humanas alteraron esa predictibilidad, pues los peces quedan locos. Les doy otro ejemplo, el Pantanal. Allá hay muchas zonas. El Pantanal tiene el tamaño de Alemania, o sea, imagínense un humedal del tamaño de Alemania. Y este humedal tiene diversos, tanto los grandes bagres que vemos en la América tropical, como muchos pececitos pequeños. Entonces, el grupo de ecología de la Universidad Federal de Mato Grosso, los ictiólogos, que son los que estudian los peces, iban y sacaban pececitos y los llevaban para el laboratorio y los ponían en varios grupos. A unos les empezaban a quitar el agua y a otros nunca les quitaban el nivel de agua. Aquellos que les quitaban el nivel de agua, el pececito decía, viene la estación seca, voy a ir a poner huevitos. Pero al que nunca le quitaban el agua, jamás le llegó la señal y ese no desovaba, ¿sí? Ahora, si resulta que le quitamos el agua, no en un acto predecible, sino en un acto impredecible, él va y desova, pero luego viene la inundación, también afecta todo el proceso, ¿sí? No es como él evolucionó para adaptarse a una predictibilidad y a unos tiempos, y es como si a nosotros nos cambiaran las horas del día y la noche rápidamente, así como cuando se van a los países con estaciones que uno queda loco, le da hambre, no le da hambre, no sabe si se acuesta, y lo mismo a los que vienen de allá para acá y llegan al trópico. Sí, eso mismo le pasa a los pececitos y y a muchos organismos que dependen de esa duración y sobre todo de esa predictibilidad, porque hemos evolucionado, al igual que las comunidades biológicas, los pueblos ribereños, a esas señales para poder marcar nuestras actividades. Y ahí viene un proverbio chino que me parece muy interesante que dice, el hombre triunfa cuando sincroniza sus actividades con los ciclos de la naturaleza. Mientras que los ciclos sean estables, si nuestras actividades vuelven los ciclos inestables para otros que dependen de esos ciclos, pues ahí estamos afectando los intereses de los actores dentro de la cuenca. Bueno, entonces vamos a continuar. Con esto ya cerramos las características. Y entonces, ¿qué sucedió? Ahí es donde les digo yo que el profesor Jung, hoy el profesor yo creo que está cercano a los 80 años por allá, vivió hacia los 80 y los 90 mucho en la Amazonía, inclusive para la década, inclusive para el 2015, 2020 todavía iba mucho a la Amazonía. Y ese concepto no lo escribió solo, lo escribió con dos colegas más, basados también en observaciones del Mississippi y otro río que en este momento no recuerdo. Entonces, de ahí él observó y generó un concepto, es decir, algo teórico. Y luego, de eso teórico, nosotros hemos tratado de verle sus aplicaciones en diferentes cuerpos de agua. Entonces, aquí vamos a verle aplicaciones. Antes de pasar al Magdalena, vamos a ver un poco el Meta y el Orinoco. Entonces, ¿por qué yo les decía que ese modelo realizado con colorcitos obedece al Meta y al Orinoco? Es sencillamente un modelo que describe cómo es que funciona el pulso de inundación para los grandes ríos de la cuenca del Orinoco. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues los meses secos van hasta marzo y luego sube el agua y estamos hablando ya de sabana abierta, ¿no? Estamos bien lejos del piedemonte.
Pero me gusta más la ¿Alguna pregunta o se le abrió el micrófono a alguien? Carmen Cristina tiene el micrófono abierto. Ah, bueno. Carmen, apaga el micrófono, Carmen. Ok, bueno, entonces miremos que definitivamente el Río Grande, el Orinoco, él es monomodal, tiene una sola joroba y por eso así se realizó su modelo. Luego vamos acá, bueno, vamos acá a ver, el pulso de inundación tiene 4 dimensiones. Entonces habíamos visto acá que sucedía una joroba, que sucedía en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de algunas dimensiones que las vamos a ver más claramente acá. Entonces, el pulso de inundación, al suceder en el espacio y en el tiempo, tiene 4 dimensiones. Veníamos hablando todo el tiempo de la altura, es decir, la profundidad del agua, pero también tiene largo y ancho, es decir, área. Esas 3 dimensiones se nos suman para formarnos un volumen en el espacio, el volumen de agua, el volumen que ocupa el agua. Y ese volumen que ocupa el agua en el espacio, esa gran masa de agua en los ríos y en los humedales, tiene su ocurrencia en un lugar específico del tiempo, en un momento específico del tiempo, más bien en un momento. ¿Sí? El área tiene su ocupación en un lugar, el volumen, y sucede en un momento específico del tiempo y entonces el tiempo nos marca la 4 dimensión del pulso de inundación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando miramos la profundidad, y aquí vamos a ver, por ejemplo, el río Magdalena, tiene su pico de inundación en julio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que todos los ríos que estamos tropicales sobre el Ecuador, sobre latitud cero hacia el norte, tenemos las lluvias en julio y junio. Y al contrario, porque les decía que el Amazonas era al contrario, cuando ya los ríos, eso sucede como si el Ecuador fuera un espejo al inverso. Entonces, el Amazonas tiene el pico de inundación al contrario, en los meses contrarios, mientras que nosotros vemos los mangos florecer y tenemos mangos de mayo a abril, por ahí de abril a junio tenemos mangos. Como las lluvias no solo marcan el comportamiento de los ríos y todo el ambiente, sino también de las poblaciones que viven allí, de los árboles, de los insectos, de los peces. Nosotros, bajo el Ecuador, tenemos los mangos en septiembre, ¿sí? Entonces, porque allá inician las lluvias en septiembre. Entonces, aquí vamos a ver, esto es el pulso de inundación del río Magdalena en Puerto Balseadero, que es la parte más alta. Ahí la tenemos monomodal. Luego, para el lugar de Arrancaplumas, que es el Magdalena Medio, tenemos 2 jorobas. Ya estamos hablando de bimodal y que tenemos unos meses secos en agosto y septiembre. Luego, ya mucho más arriba, llegando ya a la planicie, tenemos en el punto de medición, de monitoreo en Regidor, tenemos 2 jorobas, ¿sí? Y luego se nos junta y tenemos, ahí seguiría siendo monomodal. Entonces parece que al llegarle ya el río Cauca, entonces, ¿qué sucede? Él muy en su nacimiento es monomodal, luego presenta 2 picos a lo largo del río bimodal en su pulso de inundación, y luego al llegarle el Cauca, seguramente el Cauca es netamente monomodal y entonces le genera un pequeño vallecito hacia los meses secos, pero no alcanzamos a decir que son 2 jorobas. Ahí la gente diría que él es monomodal, porque no alcanza a bajar mucho ese mes seco de septiembre. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como pulso de inundación para el río Magdalena. Esto medido en el cauce principal, pero seguramente todas sus humedales y ciénagas pues también lo sienten porque están conectados, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver y cómo es que se mide eso en el campo y cómo es que uno lo predice. Entonces aquí, por ejemplo, estamos en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Sinaruco, que son 330.000 hectáreas de manejo integrado. Es la última figura que ha sacado Parques Nacionales Naturales de Colombia para conservación y es un reconocimiento de que la conservación per se, así como en
en esa manera idílica no funciona, sino que debemos mantener esa conservación y los pueblos que allí viven, porque muchos de los sitios están conservados, es por la manera de cómo los habitantes que están allí los han mantenido y los han manejado. Entonces, por eso se genera este distrito con las comunidades que allí viven y se trata de generar unas reglas para que se siga usando, pero se siga usando de una manera de tal forma que se mantenga como ha sido hasta la fecha. Entonces, cuando nosotros fuimos y tomamos los datos hasta junio, pues basados en cómo son los modelos para el Orinoco, yo predije esa jorobita que ven ahí al lado izquierdo, y luego cuando terminamos de medir en diciembre, sí tenía un pequeño descenso, al igual que lo vimos para el Magdalena en septiembre. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una pequeña disminución de lluvias en agosto, que es cuando hay vientos y la gente eleva las cometas, y en algunos lugares se le llama a esa disminución de lluvias veranillo, ¿sí? Entonces, esa disminución de lluvias que tenemos en agosto, que no es completamente una estación seca, sino una disminución, se refleja en el mes de septiembre porque se disminuye la lluvia y entonces obviamente se refleja en el nivel de profundidad. Esto es para un cuerpo que permanece con agua. Así sea poquita agua, el caño en el Distrito Nacional de Manejo Integral del Sinaruco, así sea, mantiene 1 metro de agua. No es un cuerpo de agua completamente estacional que aparece y desaparece, sino y nos llega a medir el mismo caño que se queda con 1 metro, llega a tener una medición de más de 5 metros de profundidad. Entonces estamos hablando de un caño que cambia 4 veces su tamaño. Sí, eso es un caño el que vemos en pico de inundación y es otro caño que vemos a final de marzo. Son dos ríos que uno dice, ¿son el mismo río? Pues lo son, ¿no? Para los que vivimos a la orilla de los ríos sabemos que los ríos pueden llegar a cambiar tanto. Bueno, y vamos a ver un humedal. A esto se le llama quereveral y estero de león rojo, pero veo, bueno, aquí, ¿qué sucede? Aquí se hizo una predicción solamente que me quedó diferente la diapositiva, pero al principio cuando vamos a campo hacemos una predicción de cómo va a suceder. Si ustedes ven, esto es un humedal de una grandísima extensión, o sea, estos son hectáreas que se inundan con poca profundidad. En el área de mayor profundidad tiene 1,20 m y aquí sí inicia en 0 y la campana de inundación, la joroba, termina en 0. Cuando inicia y termina en 0 es porque son áreas que se secan completamente. Estos sí son cuerpos de agua completamente estacionales, aparecen y desaparecen. Pero si ustedes ven los meses de junio y julio, ustedes ven que básicamente la inundación se extiende hasta donde la vista alcanza. Son horas a caballo con el agua, por ahí, no sé, a 1 metro, 80 centímetros, es decir, que es una gran extensión la que se inunda. Y esa extensión pues también tiene un pulso de inundación. Entonces, aquí habíamos hablado de profundidad respecto al tiempo. Pasémonos al largo y ancho. En el largo y ancho entonces ya estamos hablando de área. Y es así como cuando miramos desde la superficie en los meses, también la superficie del agua el agua nos cubre unas áreas respecto al tiempo, ¿sí? Es la forma como se refleja esa profundidad en el espacio, en el área. Nosotros vemos los meses de marzo con muy poca agua, julio ya más llena la sabana, en septiembre tenemos mucho más agua y en diciembre está casi seco. Entonces, ahí en diciembre, por eso hablamos de la salida de agua, porque las aguas se están secando, evaporando o bajando hacia los caños, porque los caños ya bajaron de nivel, los ríos, y entonces nos permite el drenaje de las áreas planas. Entonces, a esas coberturas, a la distribución de la mancha de inundación, de la superficie de inundación en el espacio, es lo que le llamamos las áreas de inundación, pues estas áreas nos generan un concepto muy importante y nos generan adaptaciones y uso de recursos. Y aquí aparece algo muy ligado al pulso de inundación, y es algo que se denomina las zonas de transición acuático-terrestres. Entonces, zona de transición acuático-terrestre, o por su sigla en inglés, que es Aquatic Terrestrial Transition Zone, como se publicó tal cual en el concepto, estas zonas son las zonas que en un mismo espacio, pero en diferente tiempo, coexisten dos ecosistemas.
Entonces, ¿qué sucede? Con estos cuadraditos y círculos yo trato de ilustrar esta diapositiva, ¿sí? Voy a mostrarles en detalle cómo la manchita se extiende, la manchita azul, la mancha de inundación se extiende y se encoge en el tiempo y qué sucede ecológicamente allí. Entonces, en la época de inundación, nuestra mancha de agua, nuestra ciénaga, nos llega hasta el borde de la casa, o para los pueblos que viven dentro de la ciénaga, pues nos pasa por debajo de la casa, ¿cierto? Y ahí tenemos la liberación de un recurso, peces. En la entrada y salida de aguas, esa mancha tiene un tamaño intermedio. Si es que está entrando el agua, pues nos está pudriendo la vegetación que estaba ahí debajo y probablemente empieza la migración de los peces y la llegada de los peces a usar esos recursos que recién se inundaron. Y luego tenemos la salida de agua. Cuando tenemos salida de agua, entonces puede que usemos esas nuevas zonas libres que están húmedas y que tuvieron aporte de nutrientes para la agricultura o la ganadería. En la época seca, más que todo respecto a los humedales, lo que tenemos es o una disminución significativa del caudal del río o un barrizal o un arenero, porque el agua se fue. Sí, sin embargo, a medida que la va secando el agua, va dejando tras de sí humedad y nutrientes que generan la disponibilidad de una nueva zona para uso terrestre. Entonces, lo que tenemos allí al final, donde dice zona de transición acuático-terrestre, es una zona con flechitas. Eso quiere decir la mancha de inundación se estira y se encoge a lo largo del año. ¿Y por qué es esto importante? Porque los organismos y los pueblos, perdón, aquí se vino la lluvia y se oscureció. Un segundo, por favor, prendo la luz. Se fue la luz. ¿Ustedes me escuchan? La estamos escuchando y viendo. Perfecto. Bueno, perfecto. Aquí espero que no se afecte el internet. Bueno, entonces estoy en el Orinoco y se acaba de venir una lluvia torrencial. Bueno, vamos a ver. Entonces, continúo. Esta mancha de inundación, es decir, todo el área que se cubre con agua y además el incremento en la profundidad, como lo tenemos en la diapositiva, pues genera, si soy terrestre, si soy una vaca, pues la disminución del agua me va a generar nuevas zonas de pastoreo. ¿Sí? Y si yo soy ganadero, pues entonces voy a sincronizar mi ganadería de esa manera, ¿sí? Y luego, si resulta que yo soy un pez y cuando llega la época de inundación se me llena de agua, es decir, se me incrementa el espacio donde puedo estar, se incrementa muchísimo más y me llega la disponibilidad de muchos nutrientes y formas de alimentar. Entonces, aquí como para explicarles mejor, cuando nosotros muestramos el tejido de peces en la estación seca, cuando ya están allá reducidos al caudal mínimo y a veces están en barro, sin oxígeno, les vemos que comen con algo que se llaman isótopos estables. Quizás ustedes han oído hablar del carbono 14, uno coge allá el tejido y analiza a ver qué está comiendo y en diferentes especies. En el verano, ellos comen lo que sea, es decir, todos tienen la misma marca isotópica, todos comen lo que hay. Y en el invierno las marcas isotópicas son muy diferenciadas, es decir, comen a la carta, se vuelven muy especializados. ¿Por qué? Porque es la época de abundancia de recursos, porque todo eso que era terrestre se volvió acuático, es decir, nuestra casa se amplió, nuestra nevera se llenó, ¿sí? Y así mismo, entonces es como una eterna danza entre lo terrestre y lo acuático. ¿Quién le gana terreno a quién en el tiempo? Y es un pulso que hace que dos ecosistemas, terrestres y acuáticos, nos coexistan en el mismo espacio, pero en diferente tiempo, generando muchísima productividad. Entonces, hablemos de los peces, de las aves, de los reptiles, de los macroinvertebrados, de los humanos, por mencionar algunos grupos biológicos. ¿Y por qué ellos aparecen en este escenario? Porque ellos mismos, como les vengo comentando, presentan adaptaciones, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar brevemente unos ejemplos respecto a reptiles, aves y macroinvertebrados, porque peces ya los hemos visto. En los peces, la adaptación más fuerte al pulso de inundación es migro y desovo, en las cabeceras y en los humedales, en las ciénagas. Se bajó el nivel del agua, aquí la cosa se puso fea,
paso, mi época crítica, que es la estación seca en el cauce principal del río. Y ahí viene la subienda y la bajada de los peces, por eso los pescadores saben cuándo y por eso vienen las vedas de pesca, ¿no? La idea es dejarlos desovar y cogerlos bajando para mantener el recurso de manera sostenible. Los reptiles, la postura de las tortugas, de los caimanes, de las babillas, también están sincronizadas con los ciclos del curso de inundación. Las aves, para muchas de las aves la época buena es la estación seca. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el pez, si ellos se alimentan de peces, el pez está amontonado y entonces es más fácil comérselo. Los macroinvertebrados, pensemos en unas lombrices. Hay algunas lombrices que cuando llega la estación seca y ellas pues requieren que su piel esté húmeda, ¿qué hacen? Ellas se entierran. Y los humanos, pues ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí están las poblaciones humanas y sus actividades económicas tradicionales respecto al pulso, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de estas que se han dado sostenibles? Por ejemplo, en el Orinoco, pues se da la ganadería, pero la ganadería aquí casi que no tiene cercas. Aquí no existe el concepto de rotación de potreros, que se supone que nos da una ganadería más eficiente, porque ¿qué sucede? El ganado hace solo la rotación de potreros. Aquí son unas planicies que tiene algo que se denomina el microrrelieve, es decir, que pequeñas diferencias de altura en centímetros marcan el hecho de que la zona esté inundada o no. Y al ganado, pues no le gusta tanto como al caballo estar dentro del agua. A él le gusta su zona seca para descansar, y entonces él requiere esas zonas que no están inundadas. Entonces, ¿qué pasa? En la época de inundación están un poco todos como amontonados. Y a medida que va bajando el agua, pues él va yendo detrás de donde se va secando el agua y por eso en la salida de agua vemos este anillo verde. ¿Sí? Este anillo verde que se va generando detrás de la salida del agua, que es donde van comiendo. Luego llega la época seca y hasta donde puedan comer, porque es que el verano acá es durísimo, entonces también hay mortandad. ¿Sí? Y luego cuando entra el agua, pues todo reverdece y quedan las zonas altas para descanso. Pero también si el año es muy lluvioso, pues el ganado ya termina como en pequeñas islas amontonado. Entonces aquí se da una rotación de poteros de manera natural y en las zonas inundables hay que ver eso, ¿sí? Porque se llega de pronto con una visión andina de una zona que no se inunda, querer hablar de, venga, hagamos rotación de potreros, venga, hagamos más productividad en las zonas planas. Y resulta que para un ojo no entrenado esas pequeñas diferencias de terreno no se ven, pero los animales sí lo sienten. Entonces, en los sistemas productivos, en un área plana, pocos centímetros marcan la diferencia de cuántos días estoy bajo el agua y si me siento bien allí o no. ¿Sí? Entonces, es importante, digamos, reconocer en los pulsos de inundación y cómo las especies que utilizamos están adaptadas a ella. Por ejemplo, la palma de aceite, el Aedes guineensis, ¿sí? De Guinea. A ella no le gusta la inundación, no le gusta, esa es su naturaleza. Eso es como plantar un moriche en algo seco, ¿no? A él le gusta el agua. A la palma africana, pues no, ella viene del África y la plantamos en las planicies. Bueno, en lo que Luisa logra volver a conectarse, vamos a dar pie ya a la conferencia de María Mercedes Lozada Guzmán, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, técnica en gestión de recursos naturales del SENA, especialista en ambiente y desarrollo local de la Universidad Distrital, especialista en pedagogía, magíster en educación, doctora en ecología, con experiencia en docencia universitaria, estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del sector de hidrocarburos. Actualmente docente en la Universidad de La Guajira y Universidad de la Amazonía, con diplomado en Escuela de la Selva. María Mercedes. Bueno, buenos días. Entonces vamos a intentar compartir la pantalla. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la apropiación cultural del río Magdalena o río Yuma por los grupos originarios de este territorio. Mi nombre es María Mercedes Lozada, soy bióloga de la Universidad Nacional, especialista en ambiente y desarrollo local y magíster en educación. Actualmente estoy cursando un doctorado en ecología y este tema que voy a hablarles hoy hace parte de la investigación de mi tesis doctoral. Bueno, comenzamos con una imagen de el boga. El boga es un homenaje al típico pescador del río tolimense. Fue esculpido en 1963 por el pintor
de Bellas Artes de la Universidad del Tolima, Julio Fajardo. Cuenta la leyenda que un indígena pijao, Pablo Tique, pescador del río Magdalena, una noche discutió fuertemente con su esposa, la insultó, la gritó. Dicen que el moal lo escuchó y lo convirtió en su esclavo. Por eso, cada vez que hay subienda, los pescadores lo escuchan decir boga, boga, que significa rema. Esta es una leyenda propia de nuestro río Magdalena. Bueno, a modo de introducción y recordando un poquito los datos que hemos venido hablando de nuestro río Yuma, pues vamos a recordar principalmente su longitud. Tiene una extensión de 1.540 kilómetros, una superficie de aproximadamente 250.438 kilómetros cuadrados, un caudal de 7.200 metros cúbicos por segundo. Nace a una altura de 3.685 metros sobre el nivel del mar, en el macizo colombiano, en la laguna del Magdalena, en el páramo de las Papas, y desemboca en el mar Caribe a 0 metros, es decir, recorre todos los pisos térmicos altitudinales con los que contamos en nuestro país. Esto obviamente le da una amplia área de estudio, por eso consideramos el concepto de cuenca. La cuenca del río se divide en 3 grandes partes, una parte alta que va desde su nacimiento hasta el municipio de Honda, en el Tolima, una parte media que va desde Honda hasta cerca al Banco Magdalena, y una parte baja que va en toda la zona inundable de las Grandes Ciénagas hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza y su ramal del Canal del Dique. El río pues entonces tiene varios tributarios importantes, desde su nacimiento a más de 3.600 metros en el páramo, se mueve rápidamente, verticalmente desciende hasta Neiva, a donde alcanza más o menos los 500 metros de altura, y empiezan a llegar grandes tributarios como el río Saldaña y el río Bogotá, cerca de Girardot, la Isla del Sol. En la parte media tenemos los tributarios que son el río La Miel, después de Puerto Sargar, Puerto Nare. Luego tenemos el río Pon. Aquí ya el río va a una altura casi sobre los 100 metros, bastante baja. El río Sogamoso en Puerto Wilches. También tenemos el río Lebrija en La Gloria, y termina esta cuenca con el aporte del río Cesar en el Banco. En la parte baja tenemos otros grandes tributarios como son el río Cauca y el río San Jorge en Magangué, y allí se desprende el brazo del Oba. También tenemos el brazo que se desprende en el Canal del Dique, después de Calamar, y que va hacia Cartagena, hasta su desembocadura ya en Bocas de Ceniza. También importante resaltar de la cuenca en kilómetros cuadrados, destacando que a mayor altura, cuando nace, la cuenca es menor, y a medida, entonces rápidamente recordar que el objetivo de esta cátedra es hacer evidente tanto las problemáticas que afectan el río Magdalena en toda su cuenca, como las posibles soluciones a través de los diferentes enfoques y estudios que hemos realizado todos los que participamos. Para resaltar y recordar, esta es la cuenca más deforestada en nuestro país. El desacamiento de las ciénagas y la contaminación hacen que el 78% de la cuenca del río presente una erosión crítica. Eso es la mayoría de la cuenca. Se presenta también una reducción del volumen pesquero del 62,5% en los últimos 40 años, o sea, más de la mitad de la pesca ha menguado su volumen. El estado de salud de la cuenca también tiene mucho que ver con las actuales inundaciones que vive el país, la pérdida de especies, la disminución de las poblaciones. Desde hace 50, 60 años se viene extrayendo un recurso pesquero abundante. Lo que no se ha respetado son las tallas, los ciclos de reproducción. Esto obviamente
hace que esta producción pesquera se vea menguada altamente. También tenemos la alta presión antropogénica por contaminación, alteración, tala, quema, deforestación, la minería, que es una de las principales causas de la erosión. Esto hace que el Magdalena sea la cuenca más deforestada de nuestro país. La erosión hace que el nivel del agua del río Magdalena y sus afluentes sea distinto y vaya cambiando a nivel que se van agregando sedimentos. El río Magdalena es el río que más sedimentos aporta al mar Caribe y a nivel mundial es el río que más sedimentos mueve. Esto pues producto de la erosión, de la minería, de todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. Uno de los principales problemas también es la pérdida de biodiversidad. La cuenca del Magdalena cuenta, según el último censo del Humboldt, con 233 especies de peces, de las cuales el 76% son endémicas y actualmente solo se cuenta con una décima parte de los peces que se reportaban hace 30 años. O sea que en 30 años hemos acabado con una cantidad de especies importantes y el hecho de que sean endémicas quiere decir que son irrecuperables. También tenemos la contaminación por metales pesados como el mercurio, el plomo, producto de la actividad minera, y la toma de decisiones inconexas, o sea, las problemáticas aisladas, lo que hace que las decisiones sean inacertadas, que sean bien escasas. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Te estamos escuchando. Bueno, y en la presentación yo no estoy viendo la presentación, mejor dicho. Estamos en la problemática del río Magdalena. Listo, siguiente entonces. Estamos viendo unas imágenes, ¿sí? Sí, Sí, señora. unas fotografías. Unas imágenes, bueno, aquí para graficar la problemática, ¿no? Entonces vemos la sobrepesca, Se nos volvió a ir. Hola nuevamente. No, definitivamente este internet está muy mal el día de hoy. ¿Me oyen? ¿Le escuchamos? Bueno, ¿dónde quedamos? Porque a mí me sacó de la reunión otra vez. Estamos en la foto de múltiples fotos. Listo, vamos a la siguiente. Dice diversidad ecosistémica. Sí, señora. Ok, bueno, teniendo en cuenta que el río nace en el páramo de las Papas, en la laguna del Magdalena y desemboca en el mar Caribe, pues recorre una amplia gama de ecosistemas. Dentro de ellos podemos destacar, según los datos de Armenteras y Rodríguez en el 2005, los bosques basales, que son los bosques bajos, más o menos sobre los 1000 metros de altura, pero con una alta pluviosidad de cerca de los 1500 milímetros. Los bosques subandinos y altoandinos, como los que vemos en las láminas, las montañas altas. Los ecosistemas de páramo, especiales porque allí nace el agua, allí es donde en las lagunas de tipo glacial es donde nacen los grandes ríos. Los bosques secos, xerofíticos y subxerofíticos, como los que encontramos en la lámina de Pinal a la derecha, que corresponden a la zona desértica de la Tatacoa, en el Huila, pero también en el Tolima tenemos hartos bosques secos, que es un ecosistema estratégico, un ecosistema altamente delicado. Tenemos las llanuras del Caribe, las zonas planas de la parte baja, en la cuenca baja del Magdalena, los valles interandinos. Recordemos que el río recorre entre dos cordilleras, la central y la oriental, de manera que también se generan valles entre estas dos cordilleras. Tenemos los enclaves andinos y altoandinos aislados, como por ejemplo los de la Sierra Nevada de Santa Marta. El complejo de humedales, complejo lagunar estuarino, como los que se presentan en el delta del río y en el canal del dique. Y también el complejo de ciénagas, el Medio y Bajo Magdalena. Allí tenemos dos parques, el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca y el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, localizados en los departamentos del Magdalena, en los municipios de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Pibijay y Remolino. Y también encontramos lagos y humedales andinos. Entonces, esta riqueza ecosistémica, siguiente, ¿ya pasaron? Ya, una foto con múltiples fotos. Listo. Esta riqueza ecosistémica la podemos distinguir tanto en flora como en fauna.
En flora, pues ya nombramos pues los bosques altoandinos, los bosques de niebla, que son supremamente importantes para la regulación del ciclo hidrológico. Tenemos una riqueza de heliconias, bromelias, orquídeas, nuestra flor nacional, que es una orquídea. También tenemos riquezas de palmas, como la palma de cera, que es nuestro árbol nacional. Y a nivel del Bajo Magdalena, una riqueza en manglares, otro ecosistema estratégico, porque este ecosistema se caracteriza por tener estas raíces adventicias, donde se constituye como un refugio para las crías de todo tipo de especies, de peces, de anfibios, de moluscos, de todo tipo de animalitos que encontramos en el mar. Ellos hacen sus desoves y plantan sus crías en estos sistemas fangosos, estuarinos, y allí pues son protegidas y encuentran las mejores condiciones para su desarrollo. También tenemos las llanuras, los bosques secos tropicales, los bosques de galería, las zonas inundables y obviamente los páramos con sus plantas arrocetadas y pues toda esta flora exclusiva que nos da la cuenca del Magdalena. Siguiente, ya estamos viendo la de fauna. Biodiversidad del río Magdalena. Listo, entonces, en cuanto a fauna, ya dijimos que en el río Magdalena encontramos 233 especies de peces. Esto nos habla de la diversidad enorme con la que cuenta esta cuenca. Pero esta cuenca también ha menguado muchísimo todas sus especies. Entonces, ahí tenemos especies insignes como los bagres, las cachamas, el bocachico, el bataló, el capitán, el capaz. Bueno, tenemos muchísimas especies. A nivel de reptiles también tenemos una gran diversidad en cuanto a tortugas, lagartos, caimanes, el famoso caimán del Magdalena, el Cocodrilus intermedius. En cuestión de aves, pues Colombia ocupa el primer puesto en diversidad de aves y pues esto es debido también a la gran variedad ecosistémica, ¿no? Desde bosques hasta zonas planas, zonas inundables. Entonces, asimismo es la diversidad de nuestras aves. Y también en mamíferos contamos con especies endémicas y especies bastante amenazadas como son las nutrias, como son los manatís, y la del último cuadrito la quise colocar porque es una especie invasora, una especie que fue traída sin ningún tipo de reglamentación y que logró escapar de la hacienda Nápoles y se perdió el control de esta especie, y esta es una especie bastante agresiva que amenaza mucho la diversidad autóctona de nuestro territorio porque es una especie que salió de control y que encontró en el río Magdalena el ecosistema perfecto para alimentarse y para reproducirse, de manera que en este momento es una especie que está causando problemas porque es una especie agresiva, invasora y que ha entrado, digamos, a la cultura de las comunidades ribereñas sin tener en cuenta el peligro que representa. Entonces, en muchas de las fincas de ribera del río se tiene esta especie como si fueran marranitos cuando están pequeños y no, la gente no es consciente del peligro al que están expuestos con estos hipopótamos por ahí sueltos en los valles del Magdalena. Bueno, siguiente. Dice objetivo. Bueno, entonces este trabajo, primero quería hacerles como la caracterización del río, de su diversidad ecosistémica, diversidad biológica, porque, como les decía, este trabajo hace parte de una investigación de una tesis doctoral que tiene varios objetivos, pero el que les quiero comentar hoy es el que estudia en detalle cómo la cultura indígena influye en la apropiación de los elementos del paisaje y la conservación de la biodiversidad, mediante un análisis de estudio que implica pues el caso del pueblo Pijao en el departamento del Tolima. Lo que queremos es comparar el efecto del desplazamiento de las comunidades Pijao desde el departamento del Tolima con otras que se han desplazado hacia el Caquetá
y cómo han asumido el manejo sobre su cultura y los modos de apropiación del territorio. La hipótesis que se maneja es que los grupos autóctonos en la cuenca del Magdalena han manejado sus territorios de acuerdo a su cosmovisión de una manera más acertada y protectora que los territorios que no hacen parte de este acervo cultural, es decir, los que están a merced de cualquier decisión del gobierno. Recordemos que hoy y el año pasado se le da potestad a los grupos étnicos de manejar sus territorios y ejercer como las mismas funciones de las CAR en ellos, es decir, en la toma de decisiones que tienen que ver con el cuidado de la diversidad biológica, de la diversidad ecosistémica y de la apropiación cultural de sus territorios. Entonces, a nivel metodológico, pues se viene trabajando una etnografía, que es una herramienta de las ciencias sociales que propone recolectar información cualitativa a través de entrevistas, a través de encuestas, y con ello lo que se pretende es indagar por las acciones que vinculan ese conocimiento ancestral con la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Entonces se proponen técnicas sociales como el estudio de caso, un análisis local en el departamento del Tolima y una comparación con las comunidades Pijao que han sido desplazadas también a otros territorios, con otros ecosistemas diferentes, con otras especies diferentes, y cómo entonces han tenido que reaprender los usos de la diversidad de este nuevo paisaje en el que se encuentran. Y pues para ello se han utilizado instrumentos como la entrevista, la encuesta. Estamos manejando un formulario bastante específico de 42 preguntas que indaga por aspectos como lo social, lo económico, lo cultural y lo político. Siguiente. Diversidad cultural. Diversidad cultural. Tenemos el de la colonización. Sí, un mapa indígena de Colombia. Antes hay uno que dice colonización. ¿Sí lo están viendo? No, dice diversidad cultural, un mapa indígena de Colombia. Esa es la bueno, ok. Bueno, quería antes de ver este de la diversidad, mencionarles que durante el proceso de colonización, pues sabemos, ya lo hemos escuchado en otras charlas, pues esta invasión entra por el río Magdalena, ¿no? Es por donde se abre paso hacia el interior del país. Entonces, pues desde tiempos muy antiguos, para los indígenas, el río representó la abundancia, la fertilidad de las tierras, de sus valles, de sus llanuras aluviales. Ahí encontramos los caribes, que lo llamaron Caracalí, el río de los Caimanes, y los cariguaña también le llamaban el río del Caimán. Las tribus del lugar de Tora, cerca a Barranca Bermeja, le referían como Arli, el río del pez, y en el Alto Magdalena era llamado en quechua Huaca-Ayo, río de las tumbas, y los muiscas lo denominaron el río Yuma, el río del país amigo. Entonces, en la diapositiva que están viendo ustedes, tenemos un mapa de la diversidad cultural de nuestro país, donde vemos que en la cuenca media, bueno, pues la principal donde hoy tenemos asentamientos indígenas, pues es en la Amazonía, pero en la cuenca del río Magdalena, que incluye desde el departamento del Cauca y Huila, encontramos varios asentamientos, ¿no? Tenemos agrupadas comunidades como los caribes, los Mocaña, los Zenú, Malibú, Chimilá, Carare, Yaregüí, Muso, Panches, Pijaos, que pues han menguado muchísimo sus poblaciones, incluso algunas ya extintas, por acción de la colonización, de la invasión, durante las largas jornadas de navegación a las que eran obligados todos estos bogas que transitaban por nuestro río Yuma. Entonces tenemos hoy día, en la parte verdecita tenemos los taironas, en la parte azulita agua marina tenemos las comunidades sinú, luego hacia el interior del país tenemos los muiscas, y en la parte del Tolima, que aparece como caribes, tenemos a los pijaos y a los panches, que eran de origen caribe. Y en la parte alta de la cuenca encontramos a los quimbayas, a lo que hoy conocemos como
algunas tribus de los Yanaconas, de los Nasa en el Cauca, que es donde principalmente encontramos las comunidades étnicas. Siguiente. Un mapa del Magdalena como con colores rojo y amarillo. Ajá, bueno, esta es una modelación de la altura, se llama una imagen elevada en 3D con herramientas de sistemas de información geográfico. Es una de las herramientas con la que estamos haciendo el análisis de deforestación en la cuenca. En esta imagen lo que quiero mostrarles principalmente es que en color cafecito, unas manchas cafecitas que se ven como en la parte del piedemonte de las llanuras, donde en la parte baja en el mapa está de color amarillo lo que son los piedemontes y los valles. Y a medida que va incrementando el color naranja y rojo es porque sube el nivel altitudinal de la cordillera. Entonces esas manchitas cafés que vemos son los resguardos que existen hoy en día, los resguardos indígenas. Entonces vemos que hay unas manchitas en lo que es la parte del Cauca y Huila, y luego vemos en el Valle Interandino, más arribita, unas manchas muy pequeñitas. Eso hace parte de los resguardos que hay en el Tolima, en los municipios de Collaima y Natagaima, especialmente. Y luego ya hacia la parte alta del mapa, parte baja en realidad de la cuenca, encontramos la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene una mancha café grande porque allí está el resguardo de la Sierra Nevada justamente, y más a la parte alta encontramos el resguardo de las comunidades Guayú, que es toda la Alta Guajira. También vemos aquí el complejo cenagoso de La Mojana, de la Ciénaga Grande de Santa Marta, toda esa parte azulita que vemos cercana a la desembocadura del río en el Mar Caribe. Todos estos hacen parte del ecosistema de los ecosistemas Ramsar de humedales a nivel mundial, y son importantes porque pues allí encontramos una gran biodiversidad de aves, de reptiles, de peces, de anfibios. Bueno, sigamos. Colonización. Bueno, ahora sí estamos viendo la de la colonización. Bueno, ahí lo que vemos es entonces unas fotos de lo que fueron los dibujos que hacían los colonizadores en su época, donde nos muestran pues cómo era la navegabilidad por el río, los bogas, las situaciones de alimentación de las comunidades étnicas al borde del río, y luego cómo vinieron los grandes vapores, ¿no? Los barcos a vapor que movían gran cantidad de gente hacia el interior y que empezaron a comercializar por todo nuestro río Yuma. Ahí se ve también un cocodrilo aquí en la parte baja de la gráfica donde aparece el barco a vapor. Bueno, sigamos. Una foto con indígenas. Bueno, entonces ya mencionamos los resguardos que existen, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas imágenes de lo que son las comunidades étnicas en la cuenca del Magdalena, donde lo que queremos resaltar aquí es que hay todavía muchas comunidades de pueblos indígenas que han sido víctimas de la violencia, que han sido víctimas del conflicto armado, que han sido víctimas del atropello cultural, del atropello a su identidad, y que ahora con la Comisión de la Verdad han salido a flote pues todas estas irregularidades, todas estas injusticias, y se busca también pues la reparación a muchas de estas comunidades a través de lo que es la valoración de sus cosmovisiones, de su riqueza cultural, de los servicios ecosistémicos que presta el río a nivel cultural, espiritual, el reconocimiento de sus medicinas ancestrales, de sus modos de manejo, de sus modos de apropiación cultural del río. Entonces, como resarcir un poco todo este atropello del que han sido víctimas a lo largo del tiempo a través del estudio y el reconocimiento de sus cosmovisiones y su apropiación cultural. Siguiente, viendo plan salvaguarda. Sí, señora. Bueno, entonces, como el estudio se centra en las comunidades Pijao del Tolima y del Caquetá, pues se han hecho varios esfuerzos para que todas las comunidades
que se identifican como Pijao realicen un plan de salvaguarda de su pueblo, de su nación, porque es importante que todas estas comunidades que han estado inconexas, que han perdido gran cantidad de su patrimonio cultural, se encuentran hoy en día al borde de la extinción, tanto física como cultural. Se ha perdido la lengua y se ha perdido mucho de la tradición porque no hay territorios, hay muy poquitos resguardos. La mayoría de las comunidades Pijao se encuentran en contexto urbano. Entonces, esto hace que se carezca de educación propia, que se carezca de gobernabilidad, de autonomía, y se trata con el plan de salvaguarda fortalecer justamente todos estos aspectos como el SISPI, que es el Sistema Intercultural de Salud, el gobierno propio, la educación propia. Entonces, se han hecho varias reuniones a través de las cuales se ha podido concatenar pues todas las comunidades que se reconocen como Pijao en los diferentes municipios del Tolima: Pollaima, Natagaima, Espinal, Purificación, y se logró realizar el plan salvaguarda, el cual ahorita está buscando justamente la financiación para poder desarrollar todas las propuestas que se hicieron allí contempladas en este plan. Siguiente. Las portadas de unos libros. Bueno, dentro de este trabajo de recuperación cultural se han hecho varios esfuerzos por hacer publicaciones, como por ejemplo esta que dice El conocimiento tradicional del universo y la naturaleza en la cultura Pijao, medicina de las plantas frías y calientes, porque las comunidades Pijao de su cultura distinguen esta separación de lo frío y lo caliente, ¿no? Entonces, así como el hombre representa el sol y representa todo lo cálido, la mujer representa la luna, está bajo la influencia de la luna y representa pues todo lo que es lo frío. Así también las plantas tienen una clasificación, y con esta cartilla que fue ganadora de los premios estímulos departamentales de cultura del año pasado, logramos hacer una recopilación de la sabiduría que ostentan estas comunidades en lo que es su medicina tradicional y la clasificación de las plantas, sus usos, los remedios, cómo se preparan y cómo llegan hasta a la curación a través de esta sabiduría ancestral. Tenemos otro esfuerzo que han hecho las mujeres de la comunidad de Chaparral con esta cartilla que se llama Sabiduría Viva Ancestral, donde jóvenes, niñas y niños de los pueblos indígenas Pijao y Nasa han apropiado la sabiduría ancestral de sus abuelos. Entonces es también un esfuerzo de recuperación, tanto de medicina como de tejido, como de el rescate, digamos, de lo femenino, del sagrado femenino, de la partería, de todas las labores que hacen las mujeres en el interior de las comunidades. Tenemos esta otra que se llama Tejidos de Paz y Sororidad, que es también pues el esfuerzo de las mujeres chaparralunas para realizar, digamos, todas sus labores y detener también el maltrato que se hace a las mujeres al interior de estas comunidades. Dice, les contamos esta historia para que conozcan cómo, desde la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, hemos logrado en estos casi 20 años de trabajo organizado resistir en el territorio sin salirnos de él. Nos tocó pasar muchos años en bajo perfil, mientras tanto nos capacitamos, validamos primaria y bachillerato. Ahora ya profesionales, incidimos en la política pública de la mujer, en la prevención de la violencia contra las mujeres y ocupamos el espacio de participación en esta historia de altos y bajos y construcción de paz en medio de la violencia, la que contamos en este libro. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, señora, perfecto. Bueno, No. este libro es supremamente importante. Es también con la participación de
de la Universidad de Ibagué, con la patrocinación de, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, y también con la participación internacional de Economy and Social Research Consortium. Entonces, también aquí hay organismos internacionales que están ayudando a la promoción cultural y el rescate de las tradiciones ancestrales. Y tenemos esta cartilla que hace nuestra comunidad Cacica Dulima sobre lo que es la cosmovisión y la tradición ancestral del pueblo pijao, especialmente en lo que tiene que ver con sus deidades. Esta cartilla está calientica, se hizo justamente para recibir el año nuevo, el fin de semana pasado, el 20 y el 21. Nosotros las comunidades étnicas celebramos el fin de año, que coincide con el solsticio de verano, y pues hacemos las festividades, se celebra igual que el mundo occidental celebra el fin de año en diciembre, ¿no? Entonces, esta es una cartilla para colorear, muy bonita, que explica pues las tradiciones, a nuestro Padre Sol, las ofrendas, cómo se debe asumir la conexión con la naturaleza, que nos provee de alimento, cómo debemos ofrendar esos mismos alimentos cada vez que hay ceremonia, cómo también la danza y el canto hacen parte de esas ofrendas, la transmisión de saberes, cómo dialogar con nuestros abuelos, con nuestros ancestros. Figura también allí los ritos de purificación, los ritos de limpieza, y nos habla también algo de la mitología de la que vamos a hablar a continuación, como es el Moán, la Madre Tierra, la Madre del Agua, todo esto, cómo se comparten los círculos de palabra, cómo se hacen las ceremonias al sol, la importancia de estas ceremonias para nuestras comunidades, el porqué del nombre de la comunidad, Cacica Dulima o Ibanasca, qué quiere decir, los alimentos típicos, los tamales, la chicha, las bebidas ancestrales. Bueno, tiene una gran cantidad de información muy sencilla, porque es una cartilla para colorear, está hecha para los niños. Y aquí pues vienen los sabedores ancestrales de nuestra comunidad enseñándoles todo esto. Siguiente. Múltiples fotos. Bueno, aquí algunas de las comunidades con las que hemos venido trabajando. Algunas comunidades en contexto urbano, en el municipio de Ibagué, como por ejemplo la comunidad indígena Taconigua Pijao, la comunidad Cacica Dulima, y otras comunidades que están ya en su contexto rural, como por ejemplo en Caquetá, en el municipio de La Montañita, encontramos la comunidad Lulumuy, donde también se han hecho jornadas de medicina ancestral, jornadas de curación, se han asesorado los procesos de creación de una línea de historia en el tiempo, de cómo han sido los procesos comunitarios. Está también en el Caquetá, en el municipio de La Montañita, la comunidad Pijao de Agua Blanca, donde también se ha hecho acompañamiento de rescate de su tradición ancestral, de su medicina tradicional. La comunidad en Purificación, La Arenosa, esta comunidad es bien característica porque ellos tienen sus territorios, está separada, es como una isla, y están separados por un brazuelo del río Magdalena en el municipio de Purificación. Entonces ellos, para pasar a sus territorios y comunicarse, pues tienen que ir en canoa a través de este brazuelo del Magdalena. También tenemos las comunidades aquí al interior del municipio de Ibagué. Esta foto de abajo hace parte del ritual que les comentaba de recepción del nuevo año, despedida del año viejo y recepción del año nuevo en la cultura Pijao, y donde se acostumbra a hacer una mandala. Las mandalas son ofrendas al fuego, al territorio. Aquí arriba vemos, por ejemplo, una hecha en maíz, se hace con granos, maíz, arroz, lentejas, frijol, y en ambas
tanto en la de abajo abajo como en la que está un poquito más arriba, hemos querido dibujar el útero, nuestros órganos reproductivos femeninos, porque buena parte de la recuperación ancestral nos lleva a la recuperación del sagrado femenino. Es decir, estamos estudiando también todo lo que tiene que ver con la partería y recuperando pues todas estas tradiciones ancestrales del cuidado de la mujer, de la no violencia contra la mujer, de cómo se establecen esas conexiones de fertilidad. Como les decía, la mujer viene representando la luna, que es el poder del agua universal, que mueve tanto mareas como todos los líquidos al interior de nuestro cuerpo, y es ella la responsable de que nos baje a nosotras el periodo. Por eso lo llamamos que nos llegó la luna. Cuando nos llega nuestro periodo menstrual decimos que nos llegó la luna, porque es la luna la responsable de los fluidos corporales en nuestro cuerpo. Esta flecha que vemos aquí en la última imagen, aquí tenemos dos plantas que son la planta de coca y unos pétalos de rosa. Y aquí más abajito está el fuego. El fuego representa el sol, representa la masculinidad y es el que fecunda nuestros úteros y los que nos dan la posibilidad de vida y de fertilidad a todo nuestro territorio. Entonces, por eso la ofrenda se hace con alimentos, principalmente el maíz, principalmente pues las mazorcas, el cacao, elementos propios de nuestro territorio para llamar la fertilidad y la abundancia en los mismos. Siguiente. Mitos del río Magdalena. Bueno, algunos de la mitología que encontramos a lo largo del Yuma y especialmente en los territorios del Tolima es la de las deidades, ¿no? Principalmente pues tenemos el Moán, el Poira, la leyenda de la Patasola, la Madre Monte. Más a la parte baja de la cuenca encontramos la leyenda del hombre caimán. Bueno, aquí yo quería mostrarles en uno de estos enlaces, no sé si de pronto puedas poner el segundo enlace. Voy a intentar compartir un momento la pantalla. Pero tendrían que autorizarme. O si puedes poner el segundo enlace. Es un canto al Moán. Voy a ver si lo puedo, a ver si ustedes lo escuchan. ¿Escuchan? No se escucha nada, pero las imágenes están muy lindas. Qué belleza. Ahora no se oye. Del pueblo y la cultura pijao destacan Locombó, es una deidad femenina, benévola, conocida como la abuela de todos los tiempos, que brinda protección y prosperidad. Está asociada con el volcán Machín. Se encuentra también Nacuco, el dios malévolo, el dios antagonista, que la hoguera fue quemada viva, pero justamente cuando la estaban quemando, bajó una gran neblina que cubrió todo el espacio y finalmente nunca se evidenció que ella se hubiera quemado. Dicen que ascendió y que se convirtió en la neblina por nieves y representa el nevado. También encontramos a Quimbales, Chucucuí, que representa el arco iris. Estas son deidades importantes que habitan los diferentes lugares del territorio y tienen conexión con los elementos naturales como los cerros, los ríos, el agua atmosférica, la neblina, la nieve, el sol. También tenemos además pues el Moán, del que les estaba hablando hace un rato, que es el espíritu del agua. Es muy importante en la mitología pijao, es considerado tanto el espíritu protector como un ser temido también por algunos, ¿no? Al Moán hay que llevarle tributo, hay que llevarle tabaco, aguardiente y sal para poder contar con los beneficios de tener buena pesca, porque enreda y las destruye. Entonces, él es el que protege todas las fuentes hídricas, principal en el río Magdalena. Siguiente. Principales deidades del pueblo pijao. Bueno, si me escuchan, a mí me sale aquí que se perdió la conexión. No, la estamos escuchando. Perfecto, entonces continúo. Bueno, aquí algunas hola. María Mercedes, ahora sí te perdimos. Hola. Yo sí la estoy escuchando. Bueno. Yo sí te escucho, profe. Listo. Entonces, en la imagen que dice paisanos, entonces algunos de los
elementos propios de la cultura Pijao, tanto en su paisaje como los elementos creados. Entonces vemos, digamos, los corrales del ganado, las cuevas del Moán. Profe, perdón, va atrás una diapositiva la presentación. Ahora sí, se perdió la conexión. ¿Sí me oye? ¿Sí me oye? Ahora sí le volvemos a escuchar. No, está bien. Bueno, estábamos en la imagen que dice apropiación cultural. ¿Me alcanzaron a oír ahí? Estamos en paisaje cultural. Esa. Esa era la que les estaba comentando, que vemos, digamos, cómo está la vivienda, cómo son los corrales, que en la parte izquierda, abajo, vemos una pintura que han hecho los niños y la comunidad de el resguardo de Ataco, ¿cómo es que se llama ese resguardo? Santa Rita la Mina, en Ataco, donde pasa muy cerquita el río Saldaña y donde hay muchas cuevas que se le atribuyen a vivienda del Moán, del Poira. Todos los ríos de allí son cuidados y custodiados por estas deidades. Entonces aquí vemos cómo en esa lámina toda su cultura y desarrollo se centra en cercanías al río. Tenemos pues algunos elementos de su fauna, tenemos venaditos, están las canoas, los bogas, tenemos una guacamaya sobre este arbolito, y aquí como la comunidad está trabajando, haciendo todas sus labores, toda su vivienda en torno al río, es la importancia de ello. Al centro tenemos una lámina que es una tumba que fue encontrada aquí en el municipio de Ibagué, en cercanías al río Conveima, donde se encontraron vestigios y hallazgos de tumbas ancestrales. Todo esto es en barro, se cubría esto es grande, eso tiene como casi más de 1 metro de alto, donde habían restos óseos y también algunas cerámicas. Entonces, estamos a la búsqueda del rescate de este patrimonio cultural y arqueológico, porque es una zona que ha sufrido de bastante minería y de bastante producción agropecuaria. Entonces, no es una zona que esté reservada al cuidado cultural ni ancestral, no hace parte de ninguno de los territorios del pueblo Pijao, pero pues allí hay unos procesos de comunidades campesinas que han decidido tener allí una biblioteca comunitaria. Entonces, ellos están también propiciando ese rescate cultural de estos hallazgos arqueológicos. Bueno, aquí en estas otras destacar la producción de alimentos tradicionales, ¿no? Como los bizcochitos, los tamales, los dulces, todo envuelto en hojita de plátano, en hojita de bijao, las arepas, bueno, diferentes productos, también la chicha, tanto de maíz como de arracacha, que son nuestras bebidas ancestrales. Arriba mostrar algo de los tejidos que se realizaban con fibras naturales, con fique, con palma, con diferentes fibras vegetales, como la palma real, con la que se tejen los sombreros, algo típico del Tolima. Siguiente. Las 3 superpoderosas. Bueno, y para finalizar, ya quisiera contarles como un resumen que hice para un póster de etnobotánica que titulé Las 3 superpoderosas del Abyab Yala. Aquí tenemos las plantas de conocimiento, las plantas de poder que manejan nuestros ancestros, las comunidades originarias y ancestrales. La principal, entonces, tenemos Erythropsilum coca, y con este eslogan que dicen los abuelos: la coca siempre verde, siempre por la boca. Y aquí tenemos la plantica de coca, estas son sus semillas que son de color rojo. La coca es una planta de una riqueza nutricional impresionante. Es rica en potasio, en vitamina C, posee fósforo, flavonoides, vitamina E, alta en fibra, en magnesio
y en calcio. Tiene más calcio que cualquier otra planta y que cualquier otra proteína de origen animal. Entonces es una planta especial para las mujeres que tenemos como ese deterioro de nuestros huesos cada vez más con la edad y con la posibilidad de dar a luz. Entonces saben que se disminuyen mucho los niveles de calcio, magnesio y hierro en nuestros cuerpos, de manera que este es un suplemento alimenticio supremamente importante. La coca la consumen nuestros pueblos originarios en forma de mambe, que es el cuadrito de arriba, que es en polvo. Se tuesta la coca y se macera hasta que queda hecha una harina. Se le mezcla hoja de yarumo para suscitar pues que desprenda sus nutrientes y sus alcaloides, y se consume como un polvo, que es lo que conocemos como mambe. El mambe pues es el elemento principal de la transmisión del conocimiento en el mambeadero. El mambe pues permite, con todos los atributos que tiene la hoja de coca, estar despierto, facilitar la comunicación, endulzar la palabra, como dicen los abuelos, y poder poner en pensamiento activo antes de que llegue ese pensamiento a la palabra, a convertirse en palabra. Entonces, cada palabra que viene en el proceso del mambeadero, pues es una palabra que ha sido procesada antes por el pensamiento y que es una palabra de valor. En las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, la hoja se consume como jallo, es decir, la hoja tostada, pero ellos, para suscitar que se desprendan sus alcaloides, usan las conchitas molidas. Entonces las conchitas pues tienen una cal que hace que se desprenda el alcaloide. Entonces lo que hacen es llevar las hojitas tostadas a la boca y luego a través de este poporo echan ahí pues la cal y con el palito van untando de cal y llevan a la saliva y van pues untando la hoja de coca que tienen en la boca, y luego con ese mismo palito van dejando como su rastro aquí de su pensamiento, ¿no? Entonces esa es la bondad del poporo. Bueno, otra planta supremamente importante para nuestros pueblos ancestrales y especialmente para el pueblo pijao es el tabaco, Nicotiana tabacum. Y aquí el eslogan es: el humo del tabaco va hacia afuera y para arriba, nunca para adentro y para abajo. O sea que a nosotros no solo nos han desvirtuado las propiedades del tabaco, sino que también nos han enseñado mal todo ese proceso de fumar, ¿no? El tabaco es oscuro, el tabaco es café, una vez se seca, es oscurito. Y cuando se crearon los cigarrillos, que es producto de la colonización, los invasores decidieron que el tabaco había que volverlo rubio, porque lo rubio es lo blanco, es lo que está aceptado en esa sociedad europeizada. Entonces, para blanquear, para hacer el tabaco rubio, pues le echan una cantidad de elementos químicos para poder blanquearlo, y pues allí pierde todas sus propiedades. Ahí es lo que lo hace tóxico, lo que lo hace dañino, lo que lo hace perjudicial para la salud. Lo que es perjudicial para la salud es el cigarrillo, no el tabaco. El tabaco es una planta de poder que nos comunica con la ancestralidad, que nos comunica con nuestros dioses. Por eso el humo nunca se baja, no se lleva a los pulmones, el humo se mantiene, digamos que en los cachetes, y luego va hacia arriba para saludar a los ancestros, para saludar y conectar con ese mundo de deidades, con ese mundo ancestral, con ese mundo primario, originario. Entonces, el tabaco tiene muchas posibilidades de curación, es una planta de poder, como les digo, pero también es una planta de sanación. Aquí en las láminas que están hacia la izquierda vemos cómo se está soplando el tabaco en polvo. El tabaco en polvo se llama rapé, y ese rapé se sopla por la nariz y llega directamente al cerebro y limpia, se encarga de limpiar tanto el pensamiento a nivel
mental como a nivel físico, todas las vías respiratorias. Eso le saca todos los mocos que tenga estorbando ahí en su cabecita y le permite pues descansar y tener claridad en el pensamiento. Se usa también como puro, como chicote, como le dicen aquí, y lo usan los abuelos también para leer como el estado en que se encuentra la persona, estado emocional. Aquí también dentro de los pueblos pijao es muy dado a hacer maldades con el tabaco, ¿no? Hacer muchos procesos de brujería, de enfermedad, pero pues esas son situaciones que hacen parte como de la desvirtuación que se ha hecho de toda esta planta de poder. Pero las comunidades ancestrales, la verdad, usan el tabaco es para sanar, para limpiar y para propiciar la abundancia y el buen futuro. Finalmente tenemos el Banisteriopsis caapi, el conocido yagé. El yagé no te va a curar, pero te muestra lo que debes sanar. Entonces, el yagé es un bejuco que se encuentra básicamente en los bosques bajoandinos, en los bosques húmedos tropicales, como tipo selva, que nosotros llamamos selvas. Y el yagé, este bejuco, lo manejan los hombres. Las mujeres estamos, digamos que, relegadas a estar lejos de esta planta de poder que manejan los hombres, y ellos son quienes deben cortarlo, colectarlo, machucarlo, cocinarlo y ofrendarlo o repartirlo. Entonces, el yagé pues sabemos que es una planta medicinal de un altísimo poder alucinógeno que se ha asociado con la molécula DMT, la que llaman la famosa molécula de Dios, porque nos da el poder de la visión. El yagé nos permite tener una pinta, como dicen los médicos ancestrales, y esa pinta es una visión de lo que nosotros debemos sanar en nuestros cuerpos. De hecho, la primera reacción que tiene el yagé es la de purga, es la de limpia, es la de expulsar todo lo que no debe estar en nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, para tener efecto, primero hay que expulsar, vomitar, también pues a algunos les suelta el estómago y pues es una limpia generalizada de nuestro cuerpo. Por eso antes de consumir el yagé es importante hacer ayuno de alimento y también ayuno de la actividad sexual y poder ir un poco relajado y limpio antes de consumir la planta. Aunque, como les digo, el primer efecto de la planta es el de expulsar todo eso que no necesitamos en ese momento para que luego podamos tener la pinta o el viaje, el efecto de la planta sobre nosotros y poder ver exactamente qué es lo que necesitamos arreglar en nuestras vidas. Siguiente. Bueno, terminamos a pesar de todos los inconvenientes. Muchas gracias a todos por su paciencia y por escucharme. María Mercedes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, pese a los inconvenientes. Esperamos igualmente seguir trabajando en conjunto, seguir encontrándonos en diversos espacios. Bueno, por ahí veo manitas levantadas, si hay preguntas o comentarios. Carmen Cristina, tienes la mano levantada. Carmen Cristina. Carmen Cristina. Mucho gusto, Carmen Cristina. Nací y soy obligada en la Sultana del Sur del Atlántico, Candelaria. Vivo en Barranquilla. Le agradecería grandemente si nos puede compartir la cartilla. Trabajo con la Secretaría de Cultura del Distrito de Barranquilla. En las casas distritales de cultura doy talleres de literatura, pero me despego un poco de las lecturas y de la literatura colonial y estuve con lecturas afrocentradas para los niños. Ahora estoy iniciando lecturas indígenas y lecturas campesinas, entonces esa cartilla me cae pero al pelo. Si me permite. Claro que eso de que fui obligada. Sí, ese es un término que ya aprendí porque yo decía que yo tenía el ombligo enterrado,
Después aprendí que no era enterrado, sino que era sembrado, porque yo estoy dando frutos para allá. Sí, pero después aprendí en una publicación que hace referencia al ombligamiento. Entonces, si me permite, con su aval, que desarrolle talleres de literatura para los que llevo con los niños, con esa cartilla, donde ellos colorearán, porque en el taller, la parte final, en la conclusión, ellos deben desarrollar una actividad. Sería maravilloso, porque así ellos tienen la opción de que no solo es lo que se enseña catedráticamente, sino que hay más opciones. El conocimiento afro, el conocimiento indígena y el conocimiento campesino, que todo eso es lo que somos. Le agradecería su aval para trabajar estas lecturas. Déjanos el correo. Claro que sí. Es más, yo no sé si en lo que nos comparten del material va incluida la cartilla, pero el permiso que le pido es porque me va a tocar fotocopiar para que los niños coloreen en la actividad final, además de utilizarla yo como lectura, con su permiso. Y en cuanto al tabaco, en mi pueblo, Candelaria, hace muchos años, cuando estaba pequeñita y nací, se usaba el tabaco, le dicen la mascada de tabaco, envuelto en vendas para los dolores articulares, para las descomposturas de las articulaciones y de las coyunturas. También le ponían a los niños, para que no les diera frío, unas mascadas de tabaco junto con otras hierbas en la hipófisis, en la silla turca, en la cabecita, uno amarre de eso. Lo mismo cuando se tenía dolor de muela, era como analgésica la utilización como curación del tabaco negro, y también había la calilla. Entonces eso lo vi, eso se usaba todavía. Hay un poquito de los viejos que quedan, que aún sobreviven, que lo utilizan, y que amas de casa los llaman para que se les dé eso a los nietos y a los bisnietos, esas curaciones. Muy poquito, pero sí lo hay todavía, en Candelaria Atlántico. Gracias, sí, bueno, aquí estoy copiando el correo. Bueno, agradecemos a todos aquellos que se conectaron a esta sesión por compartir con nosotros. Nos veremos la próxima semana, en 8 días, con otros 2 nuevos conferencistas. Luisa lamentablemente no se pudo volver a conectar, pero la próxima sesión concluirá el tema que está compartiéndonos el día de hoy.